Bueno, hoy vamos a ver el control de convencionalidad en el Estado constitucional, cómo funciona, cómo opera y cuál es su vínculo que tiene con el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es decir, como regla de reconocimiento o el bloque federal de constitucionalidad, cómo funciona dentro de nuestro sistema jurídico. Recuerden que en la clase anterior, cuando yo les hablé de Hart, él decía que las reglas integran el sistema jurídico, que hay una regla última de reconocimiento, que salgamos de Hart y vamos a nuestro sistema, en la supremacía, que Hart también habla de la regla suprema, automáticamente irradia validez a todo el ordenamiento jurídico y eso permite que el juez tenga la última palabra. Ahora, siempre es necesario que el control o la última palabra sea el poder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, porque muchas veces los juzgados de provincia y las Supremas Cortes o Cortes Supremas de las provincias pueden dar por finalizado algún tema siempre y cuando resuelvan conforme los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también aplicando control de convencionalidad. Locke y Montesquieu siempre hablaron sobre la división de poderes, ¿sí? Y cómo sirvió esto para el establecimiento de los derechos fundamentales y la limitación del poder en el constitucionalismo contemporáneo. Así, la supremacía de la Constitución como primer antecedente lo podemos buscar en el artículo 6, sección segunda de la Constitución de los Estados Unidos. La supremacía de la Constitución significa que ningún acto legislativo puede contrariar a la Constitución para ser válido. ¿Ven cómo funciona? Es decir, ningún acto legislativo puede ser contrario a la Constitución para ser válido. Y esto se vincula con los que yo le expliqué en la clase pasada, de la anterior, sobre la validez del sistema normativo, del sistema jurídico. Es decir, cómo la Constitución irradia esa validez que tanto venimos pregonando y tanto le vengo achacando clase tras clase. También el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado en la Asamblea Constituyente Francesa en 1789, establecía que la idea del constitucionalismo, ¿no? Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la separación de poderes, no tiene constitución. Entonces, aquí, en estas dos frases, encontramos las dos columnas de hierro del constitucionalismo actual: la garantía de los derechos y la separación de poderes. Yo necesito indefectiblemente que la Constitución me irradie todo el sistema, irradie el sistema en cuanto a la garantía de derechos y en cuanto a la separación de poderes, que se hacen fundamentales para entender cómo funciona el sistema. En este contexto histórico es Marshall quien dicta el famoso fallo de 1803, el Marbury versus Madison, donde se establece la supremacía constitucional y se entiende a la Constitución como fuente de fuentes, como fuente de razonamiento, y le da la potestad a los jueces para ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes. Una ley contraria a la Constitución es nula, y los tribunales, además de todos los poderes, están sometidos a la Constitución. Esto es importante tener en cuenta el mensaje que nos da la Corte de los Estados Unidos allá por 1803. Yo después les voy a enviar un trabajo del profesor Manuel García Mansilla sobre el tema de control de constitucionalidad, que es muy interesante, pero después lo hablamos más adelante. Luigi Ferraioli, sostiene que para complementar el paradigma del Estado de Derecho, sometiendo también al legislador a la Constitución, se transforma de esta manera, con el control de constitucionalidad, el viejo Estado de Derecho en el Estado constitucional de Derecho. Lasalle y Ferdinand sostienen que los textos supremos, es decir, las constituciones, han dejado de ser meras hojas de papel subordinadas a la voluntad de los gobernantes de turno, sino que automáticamente reconocen una supremacía jurídica de esta, que es el rasgo más significativo que tiene el Estado de Derecho, y el control de constitucionalidad de las leyes, una de sus expresiones más destacadas. En esta instancia vamos a tratar de recorrer cómo se internacionalizan
el derecho constitucional a partir de la creación o la aparición de los de catálogos de derechos internacionales de los derechos humanos y derecho humanitario. En este sentido, los derechos y garantías previstos en las constituciones nacionales resultaban insuficientes y se vio la necesidad de los estados en unirse y emitir documentos internacionales que reconocieran los derechos humanos de manera de estándar internacionales, y de esta manera establecer órganos de supervisión y control. Así se hizo patente después del sufrimiento de la humanidad al término de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial comienza un proceso de internacionalización del derecho constitucional de los derechos humanos. El derecho internacional, que se encontraba fundamentado en las relaciones entre los estados y no en la protección de los individuos, inicia una transformación importante y así surge el derecho internacional de los derechos humanos. En el sistema actual tenemos un sistema universal, que son la Carta de las Naciones Unidas de 1945, firmada por 51 países, y actualmente son 192 los Estados miembros presentes al inicio de este movimiento, que fue la fallida Sociedad de las Naciones. Y segundo, tenemos sistemas regionales de protección de los derechos humanos, donde tenemos el derecho de protección de los derechos humanos europeo, el interamericano y el africano, que es paralelo al sistema universal creado por las Cartas de las Naciones Unidas. El derecho internacional ha dado un ida y vuelta, ha vuelto, y por eso hablamos de la constitucionalización del derecho internacional. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional, que le otorgó jerarquía a los tratados, en los países que lo reconocieron, las constituciones empezaron a otorgarle jerarquía constitucional a esos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, cada vez son más los estados latinoamericanos, especialmente, que han aceptado, ¿sí?, y han superado esa clásica concepción de equiparación legal entre los tratados de derechos humanos y sus constituciones. A modo de ejemplo, tenemos a la Argentina en el 94, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y muy recientemente la República Dominicana en su constitución del 26 de enero del 2010. ¿Cómo es el control de convencionalidad? Es concentrado y difuso. El control concentrado de convencionalidad lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contenciosos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su expresidente, Ferrer MacGregor, sostiene que los jueces nacionales, cuando hacen control de convencionalidad, ejercen un control difuso de convencionalidad. Pensando en lo que dice Rosati, los jueces argentinos lo que hacen constantemente es control de constitucionalidad, no así distingue con el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque sostiene que al estar incorporados los tratados y estar constitucionalizados los derechos humanos dentro, o estos instrumentos internacionales de derechos humanos dentro de las constituciones, automáticamente pasan a integrar el bloque federal de constitucionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almoracid Orellano contra Chile, entendía que un tratado internacional como la Convención Americana había sido ratificado por Chile, y sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Corte Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la característica del control de convencionalidad? Es concentrado, porque lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sede contenciosa para resolver los casos sometidos a ella. Ya después vamos a ver cómo es el procedimiento para llegar a la Corte. Previamente está la Comisión Interamericana. Es difuso, es el deber de los jueces locales en realizar un examen de convencionalidad entre las leyes locales y la Convención Americana.
Es de oficio, por cuanto el mismo procede de oficio sin necesidad alguna de que las partes lo soliciten. Tiene un grado importante de intensidad, por cuanto depende de la aplicación de la convencionalidad y la forma del ejercicio. Es decir, a mayor grado de intensidad se da cuando lo realizan los máximos tribunales de los estados. Interpretación: resulta fundamental que al momento de resolver cuestiones de derechos humanos tengan presente la jurisprudencia de la Corte para fundar los fallos. En cuanto a la intensidad, podemos dar, por ejemplo, en Argentina el fallo Simón y Arancibia Clavel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde los jueces le dicen a los jueces inferiores que debe llevar a cabo un control de convencionalidad también sobre las normas vigentes y lo que está sucediendo en lo que respecta a delitos de lesa humanidad. En ese sentido, podemos ver que la Corte Suprema ha dado pasos importantes sobre la cuestión de la convencionalidad. Y también se relaciona con el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto la finalidad o la función del Poder Judicial como tal, de aplicar la ley, tiene que tener una forma suficientemente clara para resolver un caso particular. Sin embargo, el Poder Legislativo debe llevar adelante también una especie de control de convencionalidad. Es decir, no solo es el Poder Judicial quien debe ejercerlo, sino también la Convención Americana, por artículo 2 y el 1.1, obliga indefectiblemente o le crea una obligación al Poder Legislativo para que éste, cuando sancione o lleve a cabo la creación normativa, entienda en clave de no contradecir lo establecido en la Convención Americana. Acá hay que tener en cuenta cómo funciona el sistema interamericano, porque la Corte Interamericana no es cuarta instancia. Acá cumple el principio de subsidiariedad. El sistema interamericano se sustenta en la protección de los derechos humanos, los cuales deben dar en primer término el orden local nacional, activándose los mecanismos cuando estos no lo hagan. Entonces, la lógica que informa la regla de agotamiento del recurso interno es el de permitir al Estado resolver problemas según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, considerando que la jurisdicción internacional es subsidiaria a la jurisdicción doméstica. Según lo indicado por la Comisión, la regla del agotamiento de los recursos internos asegura que los recursos internos no sean anulados por un órgano internacional y que el Estado tiene la oportunidad de corregir cualquier error que pueda ser demostrado ante su fuero interno antes de que comprometa la responsabilidad internacional del Estado. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. El principio de subsidiariedad, que la Corte Interamericana no es cuarta instancia, que tiene que existir todos los recursos internos para poder resolver el entuerto o el conflicto internamente, sin necesidad de llegar a exponer al Estado ante una cuestión internacional que termine generando responsabilidades internacionales al Estado. En el caso Iber-Bostein contra Perú, la Corte Interamericana versó que los Estados partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios, el effet utile, en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no solo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos, sino también en relación con las normas procesales, tal como lo referente a las cláusulas de aceptación de la competencia contenciosa del tribunal. Acá podemos hablar y hacer una similitud con los que vimos en la clase pasada en cuanto a las reglas primarias y secundarias de Hart o las reglas de cambio de adjudicación. Ven cómo constantemente esto que vimos la clase pasada están jugando y aparecen en cada cuestión que estamos analizando y buscando respuestas dentro de lo que establece el programa de la cátedra y en relación que tiene esto de la convencionalidad, la constitucionalidad y cómo funciona todo el sistema dentro del sistema jurídico argentino. Y cómo opera también el Código Civil, porque vuelvo a lo que siempre digo, con tan solo leer el artículo 1 y 2 del Código Civil,
nos vamos a dar cuenta de la operatividad que tienen todas estas cuestiones. En el caso Lori Benson contra Perú, habla de la obligación del legislativo, que es lo que le dije en algunas dispositivas anteriores. Es decir, el deber establecido en el artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza, entre ellas la violación a garantías de la Convención, y por otra parte, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. En definitiva, lo interesante de todo este proceso es entender cómo funciona el control de constitucionalidad y el control de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Cómo podemos entender que el mismo puede ser ejercido por los jueces de manera interna? ¿Para qué? Para no generar responsabilidades internacionales al Estado. Y cómo el Poder Legislativo y los otros poderes del Estado tienen la obligación, indefectiblemente, de llevar a cabo todo un control de convencionalidad también. ¿Para qué? Para que las normas no sean contrarias a lo establecido en la Convención Americana. Es por ello cuando recorremos el Código Civil, nos vamos a encontrar que mayormente la similitud existente entre las normas del Código y la redacción de la Convención. Para culminar esta primera parte de la clase. Es simplemente leer la exposición de motivos que hizo la doctora Clemermacher de Carlucci, cuando para fundar el artículo 19 de la Constitución Nacional en cuanto al principio de privacidad y las técnicas de reproducción humana asistida, estableció un paralelismo con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, y cómo opera el artículo 17 de la Convención, cómo opera la interpretación jurisprudencial de la Corte Interamericana y cómo se entiende la aplicación o la redacción en el texto del Código Civil. Es por ello que es importante tener presente y vamos a ir viendo, por eso en cada una de las unidades van a encontrar fallos de la Corte Interamericana y cómo opera también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es importante que lo tengamos en cuenta.